Hola hermano, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días todavía, falta para que ya sea las buenas tardes. Les saludo a todos en el amor del Señor, a los que están aquí presentes también y a los que nos acompañan por las redes sociales. Bueno, el día de hoy me ha correspondido llevarle la palabra al Señor. Eh, Nuestro pastor Alejandro Lara se encuentra en la avanzada de San Carlos, así que tengo la responsabilidad hoy día de llevarle su palabra. Eh, No me siento digno, como también dice Pablo, de llevarle la palabra, pero el Señor, por su gracia, el que me tiene aquí, a través de su Espíritu Santo, he podido preparar este sermón que no es fácil. A veces uno no tiene las capacidades o a lo mejor los estudios de algunos de poder preparar un sermón, pero sé que el Espíritu Santo estuvo conmigo en este tiempo, que sabía que tenía que presentarle el sermón el día de hoy, así que eh, aquí se los traigo con mucha humildad, y que el Señor, así como me habló a través de estas palabras a mí, también se las quiero llevar a ustedes para que la podamos entender. Bueno, después de haber alabado al Señor, haberla adorado, haber diezmado o dado las ofrendas, eh, vamos a lo que nos trajo el Señor, a escuchar su palabra en el sermón del día de hoy, continuando con con la serie de sermones, ¿cierto? Que empezamos ya por el 30 de julio, ha pasado harto tiempo. Este es el sermón número 15. El sermón número 15, el que lleva por título confrontando a la iglesia a vivir de acuerdo al Evangelio. Como les dije ya, este es el último, el penúltimo sermón, queda solamente el último el próximo mes, o sea, la próxima semana. Y el sermón de hoy día tiene por título La resurrección de Cristo, garantía de nuestra fe. Antes de meternos de lleno al sermón, y sabiendo que ya ha pasado bastante tiempo, que a lo mejor muchos no han estado en los 15 domingos, los 15 sermones, o algunos no, a lo mejor no lo hemos puesto al día con los videos que se mandan cada vez que se da el sermón durante la semana. También para las visitas que a lo mejor nos acompañan el día de hoy, que, que no saben la serie de sermones que estamos pasando. Entonces es necesario también recordar un poquito qué es lo que hemos visto en esta carta primera de Corintios. Nuestra mente es un poco frágil y a veces nos cuesta recordar hasta el último sermón del domingo pasado. Así que, ¿qué más recordar desde el primero que fue el 30 de julio? Así que para recordar un poquito, sabemos que Pablo es que escribió esta carta a la primera de Corintios, por allá por el año 55 después de Cristo, mientras se encontraba en Éfeso en su tercer viaje misionero. Él cuando dejó Corinto, estuvo en su ministerio alrededor de 18 meses en Corinto, entre el año 50 y 52 después de Cristo. Cuando dejó Corinto, él dejó, creyendo él, una iglesia ya madura, una iglesia madura, por algo lo dejó, digamos, asentado en esa iglesia para él seguir plantando iglesias. Pero al correr de los años, y no tan muchos años, 3 años solamente, se pudo dar cuenta y le llegaron mensajes que realmente la iglesia de Corinto no estaba así. La iglesia de Corinto no estaba madura. Y en ella habían, como hemos visto desde el primer capítulo, muchos problemas en la iglesia. Divisiones, eh, abuso en los sacramentos, el desorden durante los servicios de adoración, como lo vimos el domingo pasado. Entonces, es lo que lleva a Pablo a escribirle esta carta para exhortarle y recordarle el evangelio que les predicó desde el primer día, porque ya se estaban apartando mucho, estaban entrando muchas cosas a la iglesia. Por eso Pablo se dirige a ellos, para que puedan volver al principio del evangelio que les predicó estando con ellos. Entonces, ahora lo que vamos a ver en este capítulo 15 es la confusión teológica
que tenían con la doctrina de la resurrección. Bueno, en primer lugar, recordar que es el Evangelio, que son las buenas noticias, ¿cierto? Que Cristo vino, ¿cierto?, a este mundo, murió por nosotros, murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, ¿cierto? Y está a la diestra del Padre, esperando, o nosotros esperando que algún día vuelva por nosotros. Ese es el Evangelio. Y ese Evangelio va todo de acuerdo con la Sagrada Escritura, como lo empieza a nombrar Pablo. Entonces, si negamos la resurrección del creyente que no resucita, o la resurrección del creyente entre los muertos, también es negar que Cristo resucitó de entre los muertos. Porque Cristo vino a la tierra, sabemos todos que se hizo hombre también, que murió, pero que resucitó al tercer día. Y si negamos eso, y si negamos también que nosotros vamos a resucitar un día, estamos negando que Cristo también resucitó. Entonces veremos el problema que tenía la iglesia de Corinto en torno a la resurrección corporal. Todos sabemos que cuando el Señor nos llama, tenemos un nuevo nacimiento, como le dijo Jesús al mismo Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo. Pero él le estaba hablando de un nacimiento espiritual. En ese momento no le estaba hablando de un nacimiento, una resurrección de cuerpo corporal, porque la resurrección significa que es volver a la vida o reanimar como cuerpo físico. Entonces, eso es lo que quiere hablar Pablo en este capítulo. Entonces, ¿qué nos dicen los primeros dos versículos? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo si no creísteis en vano. Aquí Pablo empieza con el además os declaro. El además es como apartar lo que venía diciéndonos en el capítulo 14, en el cual era por el desorden en los cultos de oración, el hablar en lenguas, si mal no recuerdan, y entra otro tema. Por eso, aparte de lo que le está diciendo, exhortando en el capítulo 14, dice, además os declaro, lo declara como forma de autoridad, como un apóstol. Sabemos que en la iglesia de Corinto tenía muchas, en el primero versículo, divisiones, que uno eran de Pablo, otros eran de Cefas, otros de Cristo. Habían divisiones dentro de la iglesia, entonces él quería confrontarlo con esa autoridad que tenía como apóstol, pero sí también haciéndolo saber como hermanos, porque él lo llama hermanos. No está hablando solamente a los que lo seguían a él o a los que seguían a Pedro, le está hablando a toda la iglesia. Todos somos hermanos. Aquí en algunas iglesias también pueden haber algunas, pero todos somos hermanos, todos seguimos a Cristo. Eso es lo importante. Como les decía, que algunos, él les recordaba que algunos lo cuestionaban su apostolado. Sabemos que en el principio de la carta de los Corintios cuestionaban su apostolado, pero se dirige a ellos con amor y les recuerda en los primeros capítulos, les recuerda las buenas noticias o el evangelio que le predicó estando con ellos, cuando plantó la iglesia en Corinto, y que ellos la recibieron y que perseveraban en ella. Sabemos que Corinto era una ciudad, digamos, del Imperio Romano, que era muy corrupta, y la ciudad tenía mucha dedicada a tener cosas para el placer de los extranjeros, de los que estaban ahí. Permiso, pero voy a... Eh, y yo me recordaba así, bueno, Chillán es una ciudad tranquila, digámoslo entre comillas, no somos como para salir nosotros también de noche o ver cosas raras en la ciudad, pero me recuerda, por ejemplo, no sé, pues Valparaíso, en que llegan muchos buques, muchos barcos, muchos extranjeros, entonces ellos tienen muchas cosas para deleitar al extranjero para que se sienten ahí. Eso es lo que pasaba en Corinto.
no sé, bares, burdeles, no sé qué conoces Valparaíso. Entonces, y esas cosas también estaban entrando a la iglesia. Entraban y algunos, muchos también las aceptaban. Entonces Pablo le está diciendo que si ellos retienen esa palabra que les predicó, son salvos. Si no, creyeron en vano, que nada les sirve. Todo lo que creyeron, todo lo que le predicó durante esos 18 meses, entonces lo creyeron en vano. No les sirve de nada todo lo que creyeron, todo lo que le predicó Pablo. De aquí le voy a, para que a veces, bueno, sabemos que Biblia interpreta Biblia, y a mí me gusta confrontar los pasajes y ir a la Biblia para saber qué también que nos dice con respecto a esto, para que uno no quede como que lo que está hablando, está predicando, es solamente mío, solamente es lo que vemos y lo que sacamos de la misma palabra. Porque en Juan dice, en Juan 1:2 dice, más a todos lo, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que le está hablando en los primeros dos versículos a la iglesia de Corinto. Que ellos recibieron esa palabra, ellos recibieron el evangelio, creen en el nombre del Señor. Entonces, por eso eso le da la potestad de ser hechos hijos de Dios y por lo tanto hermanos. Por eso se dirige a ellos como hermanos. En Romanos 10, 8 y 9 dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está. Pero todo lo que le voy a decir está en la Biblia. Entonces, eso es lo que le está hablando él con respecto a ser salvo. Lo que creyeron, el evangelio que recibieron y creer en su corazón que Dios les levantó los muertos a Cristo. Entonces, dice Pablo que si retienen la palabra que les predicó, son salvos. Y si no la retienen, es porque la palabra no cayó en buena tierra. Aquí no está hablando de la salvación que se pierde o no se pierde. Y claramente algunos, claro, la creyeron, pero prontamente a lo mejor se perdieron en el camino. Y esto nos recuerda la parábola del sembrador. Y se la voy a recordar también. A veces se la voy a leer, que está en Marcos 4, 3 al 8, dice. 3 al 8 y después del 14 al 18. Dice, oíd que aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron, y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, a quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este ciclo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosos. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Seguramente muchos de los corintios recibieron la palabra, pero ya con el tiempo no cayó en buena tierra, ya habían ido perdiendo. Entonces él le insiste que tiene que perseverar en esa palabra. Negar la resurrección de Cristo hace inútil nuestra profesión de fe, lo hace vana, la hace vacía, que si creyeron fue por nada, vano es humo, lo vimos en Eclesiastés, no es nada, no se puede tomar, no sirve de nada.
que si creyeron fue por nada, porque si creemos que Cristo resucitó, que ahora está reinando a la diestra del Padre y pronto vendrá por nosotros. Esa es nuestra esperanza. En eso debemos creer. Y eso es lo que Pablo le está empezando a decir en el capítulo 1 y 2 de Corintios. Veamos ahora del versículo 3 al 11. ¿Qué nos quiere decir Pablo? ¿O quiere decir el Señor a través de Pablo? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Aquí Pablo le expresa claramente que lo que les ha enseñado es lo mismo que le fue enseñado a él. Hace alusión a las escrituras. Él era un conocedor de las escrituras. Como él lo dice en parte en otras cartas, era fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, doctor de la ley. Entonces él conocía las escrituras, digamos, al revés y al derecho. Entonces, como en la iglesia de Corinto habían también judíos piadosos, le hace recordar la escritura, que la escritura es la ley para los judíos. Entonces, para empezar a Pablo a exhortarle, le empieza a decir que lo que él le enseñó es lo mismo con lo que él fue enseñado conforme a las escrituras. Y bueno, sabemos que la palabra de Dios, la que está en toda su palabra del Antiguo y del Nuevo Testamento, es totalmente verdadera. Cristo murió, resucitó por nuestros pecados conforme a la Escritura y conforme a lo que se profetizó de él, del Mesías. En Isaías 53, 5 y 6 dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Oseas 6:2 habla de la resurrección, que está en el Antiguo Testamento. Dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ahora bien, para nosotros, bueno, que conocemos el Antiguo Testamento también conocemos los evangelios. ¿Y qué dijo el mismo Señor Jesús estando acá en la tierra? En Lucas 24, 44, 48 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Aquí le está hablando estando resucitado, cuando se le apareció a los 12. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Lo mismo que le dijo Pablo, está hablando de la escritura, lo mismo dice Jesús. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. A veces uno aquí quisiera hablar y explicarle más, pero como les dije antes, la Biblia interpreta Biblia y aquí está, pero clarísimo. Y es la misma palabra del Señor Jesucristo estando con nosotros aquí en la tierra.
Entonces aquí Pablo indica el énfasis que por la prueba del testimonio ocular de que Cristo fue levantado de entre los muertos. La mayoría de los que presenciaron esas apariciones en ese momento en que Pablo escribió esa carta, todavía vivían, vivían en ese momento. Entonces, si querían cuestionarlo, porque le está hablando como quien habla en un tribunal, le presenta primero las pruebas de la escritura, después le presenta otras pruebas, que son los testigos, y si necesitan los testigos, todavía quedan muchos que estaban vivos, le dice, como diciéndole, se los traigo, se los presento para que ellos mismos hablen de que Cristo resucitó de los muertos, que se les apareció después de haber resucitado. Y nombra que muchos duermen. Los que duermen están muertos, pero a lo mejor está haciendo el énfasis de que duermen porque algún día ellos despertarán. Como lo dice más adelante, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces están durmiendo, están esperando también en sus cuerpos que Cristo venga algún día y ellos puedan abrir sus ojos nuevamente, resucitar y estar con el Señor. Entonces cuando habla que se le apareció a 500 hermanos a la vez, eh, que las apariciones no pueden explicarse como simples alucinaciones personales, como que de algunos, o que de algunos se pusieron de acuerdo para hablar lo mismo. Entonces, por eso nombra como dando énfasis que se le apareció a muchos el Señor, que no solamente se apareció a los 12, porque los 12 pueden haberse puesto de acuerdo, digamos todos juntos que sí, se nos apareció el Señor o que fue solamente una alucinación. Entonces, por eso está dando ese énfasis que se le apareció también a 500 hermanos a la vez. Entonces, todos ellos, como dice el Señor Jesús cuando le leí anteriormente en Lucas, que muchos de ellos fueron testigos de esto. Y aquí Pablo también dice que se le apareció a Cefas, ¿cierto? A Pedro. Recordemos que nuevamente que, que estaban divididos y le estaba hablando a lo mejor a los seguidores de Pedro y muchos seguidores de Pedro que a lo mejor estaban negando la resurrección de Cristo. Entonces, con eso le estaba diciendo que se le apareció también a Cefas, se le apareció a Pedro, se le apareció a, a Jacobo, Jacobo, el medio hermano del Señor Jesús, también se le apareció a él. Seguramente también muchos lo seguían, ¿por qué? Porque recordemos que Jacobo y de los hermanos carnales o terrenales no creían en él, no creían no creían en el Señor Jesús, no creían en su deidad, no creían en su ministerio. Y aquí lo podemos ver en Juan 7:25. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él, no creían en Jesús. Entonces también les da a entender que también a los que no creían también se le apareció, estando resucitado. Y una vez que se le apareció estando resucitado, seguramente creyeron que era el Cristo. Y por último, en estos versículos, Pablo comenta que se le apareció Jesús resucitado, fue a él, fue al último que se le apareció. Y dice como un abortivo. ¿Qué quiere decir esto? Es un nacido afuera de tiempo, un aborto involuntario o un nacimiento prematuro. Pablo podría aludir el hecho de que, a diferencia de los 12 discípulos, él no tuvo un tiempo de gestación. Él no estuvo los 3 años que estuvieron sus discípulos en su ministerio con Jesús. A él se le apareció después, estando Jesús resucitado. Por eso él lo habla como un abortivo, como que alguien, como fuera de los 12 discípulos, pero igualmente Cristo lo consideró un apóstol y con un evangelio importante ir a predicarle a los gentiles.
Las apariciones del Señor Jesús habían cesado con su ascensión y Pablo, que era perseguidor de la iglesia, cuando recibió su llamado a ser apóstol, se le concedió el privilegio de ver a Jesús resucitado de los muertos y fue comisionado como el último apóstol, como un ministerio especial a los gentiles. Pablo sugiere con fuerza que el oficio apostólico era un don único y fundacional para la iglesia, no uno que se esperaba en generaciones posteriores. Aquí está claro la escritura que ya no hay más apóstoles, pero todos sabemos que, bueno, como predicó el pastor en la semana pasada, en otras iglesias aún se ve el hablar en lengua y otras cosas que ya cesaron en este tiempo. El apostolado también cesó con Pablo siendo el último apóstol. Y conocemos personas que dicen, se autoproclaman apóstol, Cash Luna, no sé, Guillermo Maldonado y otros tantos más que son mega iglesias que muchos les siguen y que se autoproclaman apóstoles porque para autoproclamarse apóstoles ellos han dicho que se le apareció el Señor. Por eso se proclaman apóstoles, que se le apareció el Señor resucitado. Y que hacen milagros, hacen sanidades. Hace poco estaba viendo un video de una conferencia que va a haber en Brasil de apóstoles, en el cual van a enseñar a los que se reúnen a hacer milagros y a hacer sanidades. Qué mentira más grande. ¿Sí? Que el Señor tenga misericordia de ellos igualmente, porque no predican lo que predica la Escritura. Entonces Pablo, admitiendo libremente el carácter anormal e inmerecido de su experiencia, pasa a enfatizar que su vida pasada también no es razón para rechazar su mensaje. Como sabemos que la división que estaba en Corinto, en la iglesia de Corinto, hay muchos que rechazaban su mensaje, por eso decían, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. ¿Por qué? Seguramente lo indicaban y lo apuntaban con el dedo por su vida pasada. Él le fue un perseguidor de la iglesia, podríamos decir que fue un homicida, porque a él le tiraron las ropas de Esteban, ¿cierto? Cuando abrigaron a Esteban. Entonces fue cómplice de ese asesinato. Entonces muchos seguramente se lo enrostraban todavía y no creían en su mensaje, siendo apóstol, siendo llamado por el Señor Jesús cuando iba de camino a Damasco, ¿cierto? Y se le apareció el Señor. Entonces ahí comenzó su apostolado, pero a pesar de ello todavía le enrostraban su vida pasada. Lo que muchas veces puede pasar en la iglesia, que todavía enrostran a lo mejor cosas de nuestra vida pasada. Pero el Señor, por su gracia, nos llamó un día a servirle. Y en eso tenemos que tener nuestra convicción. No recordar ni apuntar por el dedo de lo que fueron anteriormente, sino lo que el Señor está haciendo desde el momento que lo llamó desde ahí en adelante. Y entonces, donde abundó el pecado, la gracia eficaz de Dios sobreabunda. Donde somos débiles, la gracia de Dios es fuerte. Haciendo alusión también que la gracia divina no hizo perezoso a Pablo, sino que lo hizo trabajar mucho más que cualquier otro. Él aquí no está como enrostrando que él trabajó más que los demás, solamente que es la gracia del Señor el que ha puesto eso en Pablo, en su corazón, el trabajar más que los demás. Pero no está diciendo que a lo mejor trabajaba mucho más que otros, pero todos predicaban lo mismo, todos tenían el mismo evangelio. Pedro, a lo mejor vemos que Pedro no plantó a lo mejor muchas iglesias como Pablo, pero ellos predicaban el mismo evangelio, predicaban el mismo evangelio. Entonces la gracia del Señor es la que actúa. Él nos está vanagloriando de lo que ha hecho, sino que le está dando la gloria al Señor, que es la gracia del Señor la que hace, la que ha puesto en él el trabajar y el de implantar iglesias y todos los viajes misioneros y todo lo que conocemos que hizo Pablo. Veamos los últimos versículos del 12 al 19. ¿Qué dice? Pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros
que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Aquí finalmente Pablo aborda el problema que necesita corrección. Algunos de los corintios, quizás sin negar que Jesús hubiera resucitado, cuestionaban la doctrina de la resurrección. Seguramente algunos, claro, decían que Jesús resucitó, pero no creían que nosotros resucitaremos, que no había resucitación para el resto. Sabemos que quienes componían la congregación en la iglesia de Corintio eran tanto judíos como gentiles. Los gentiles pueden haber sido influenciados por ideas neoplatónicas o ideologías grecorromanas, las que negaban la resurrección de los muertos. Al igual que seguramente entraron también judíos saduceos, entraron a la iglesia y estos no aceptaban la resurrección. Lo dice Lucas en Lucas 20:27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección. Gálatas 2:4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Entonces seguramente muchos, como lo dice aquí Pablo, entraron también a la iglesia de Corinto con esas doctrinas a espiar a la iglesia y a introducir cosas que no correspondían al Evangelio. Y con esta falsa doctrina, muchos también hacían lo que querían en la iglesia. Lo hemos visto cuando tenía el problema de la cena del Señor, y muchos se emborrachaban, ¿cierto? O le daba lo mismo ciertas cosas, y lo podemos ver en este mismo capítulo, pero en el versículo 32-33, en que Pablo dice, si como hombre batallé en Éfeso contra ferias, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Eso es lo que estaban haciendo los corintios. Porque no iban a resucitar, no creían en la resurrección. Entonces, hagamos lo que hagamos, no, si total no vamos a resucitar. ¿Qué le aprovechaba a Pablo estar, dice aquí, peleando con fieras? Seguramente eran con personas que también perseguían a la iglesia, y él luchaba por el evangelio, seguramente muchas veces, no sé, se agarró a combo con muchos de ellos, lo golpearon, lo maltrataron, sabemos eso, pasó en la cárcel. Entonces, ¿qué le aprovechaba de predicar el evangelio? Si iba a morir, no iba a resucitar, da lo mismo. Y, y, y si los muertos resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Hagamos todo lo que tengamos que hacer. Yo con esta palabra me acordé de mi vida mundana, y yo creo que algunos yo creo que lo han nombrado, ha salido de sus labios eh, una frase que dice, a ver, si se la recuerdan, es como decirle, démosle nomás y después de esta vida no hay otra. Ah, no, hermano Hugo, usted se acordaba. Démosle nomás, total, después de esta vida no hay otra. Y muchos todavía en el mundo dicen ese dicho.
Bueno, la idea aquí no es hablar de testimonios, ¿cierto? Él va a hablar solamente la palabra del Señor, pero a veces, muchas veces los testimonios son buenos, decirlo a la congregación. Yo cuando el Señor me llamó a sus caminos, no a esta iglesia, en otra, y empecé a comprender el Evangelio también, y, y recordaba el dicho que tenía, démosle nomás, si total, después de esta vida no hay otra. Mi Señor es testigo de, yo lloraba, de cómo ser tan tonto, tan estúpido lo que cree uno, las cosas del mundo, y no saber que hay una resurrección, no saber que el Señor va a venir por nosotros, que algún día estaremos con Él, viéndole cara a cara. ¿Cómo tener ese dicho? Ahí sabemos que los que están en el mundo están perdidos y nosotros tenemos que predicarles la palabra de verdad para que ellos puedan también entender el Evangelio y no tener esos dichos estúpidos, dichos que nos hacen tan mal y que conozcamos el Evangelio, que eso también nos remueva nuestros corazones y nos haga cambiar. Cuando digo, algún día estemos con Él, que perseveremos en su palabra, que conozcamos su palabra, que vamos a estar con el Señor. Pablo necesitaba lo mismo a la iglesia de Corinto, que la resurrección de Jesús no puede separarse de la resurrección de los suyos o la resurrección de nosotros. Si su resurrección no es verdadera, tampoco es la suya o la nuestra. Pero negar que implícitamente que el cuerpo de Jesús se levantó de la tumba destruye el mensaje del Evangelio. ¿Qué esperanza tenemos si realmente Cristo no resucitó? Mala es nuestra fe. Los fariseos, cuando murió el Señor Jesús, qué le pidieron a los romanos? Que pusieran guardia, ¿cierto? Porque sabían que eso les iba a traer el problema a ellos como judíos, para que Jesús no resucitara, para que no saliera de la tumba. Pero aunque hubieran puesto una legión de romanos, Jesús resucitó igual. La realidad del mensaje cristiano está ligada a la realidad histórica de la muerte y exaltación de Cristo. El apóstol no puede concebir que su mensaje tenga algún valor espiritual si su fundamento histórico no existe. Vana es nuestra predicación y vana nuestra fe. En el versículo 19 dice, está terminando, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más dignos de lástima. Damos lástima. Damos lástima delante de los hombres creyendo algo que no es. Entonces es como dar lástima, somos los más dignos de consideración. Pablo no negaría que como cristianos disfrutamos de una mejor vida presente que los no cristianos en muchos aspectos. Este versículo enfatiza que si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, entonces deberíamos ser dignos de lástima por nuestra falsa esperanza. Si todavía estuviéramos en nuestros pecados y perdidos, todavía estaríamos en pecado, si Cristo no resucitó como creían algunos. Entonces estaríamos experimentando el más grande y cruel de todos los engaños. Además, si nuestra esperanza en la resurrección futura carece de fundamento, renunciar al placer que nos otorga el mundo, todas las cosas que nos otorga el mundo, renunciar a ello, cuando el Señor nos llama, o soportar la persecución, o que se burlen de nosotros por ser cristianos, sería locura. ¿Para qué? Si Cristo nos resucitó. Renunciar sigamos entonces como el resto, ¿no? Pero esa es nuestra esperanza, que el Señor resucitó. ¿Usted cree en la resurrección del Señor? ¿Cree en la resurrección de nosotros, que un día resucitaremos? En primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 y 18 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con nuestras palabras. Alentados, tenemos que alentarlo en eso. Alentarnos que el Señor resucitó, alentarnos en el Evangelio. Y no preocuparnos de cosas que se estaban preocupando los corintios en ese tiempo. De todo lo que estaba pasando desde el capítulo 1 al 14. Y aún así nos queda este capítulo que está dividido también conforme a la doctrina de la resurrección y lo que vamos a ver el próximo domingo. Ahora, esa es nuestra esperanza, hermano. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Que el Señor un día, Él resucitó y volverá por nosotros. Ahora, ¿por qué nos reunimos el día domingo y no el sábado? Porque Cristo resucitó un día domingo. Por eso nos reunimos el día domingo. ¿Por qué celebramos en la cena del Señor o qué esperamos cuando participamos de la cena? Recordamos la muerte y resurrección del Señor y que pronto volverá. ¿Qué recordamos en la Pascua o en Semana Santa? ¿Y qué decimos el día domingo cuando nos juntamos al desayuno, cierto? El desayuno de resurrección. El Señor es resucitado. A ver, a ver, a ver. El Señor es resucitado. Sí, eso deberíamos hacer todos los domingos. El Señor ha resucitado. Sí, con convicción, verdaderamente ha resucitado. Verdaderamente. Entonces, hermanos, estemos atentos a las falsas doctrinas, a las falsas cosas que puedan entrar también a nuestra iglesia. Los mismos de los apóstoles o de hablar en lengua y cosas y las doctrinas de la resurrección. Estemos atentos nosotros a que no permitamos también que esas cosas no entren a la iglesia. Porque aquí todos creemos que el Señor resucitó y vendrá por nosotros, ¿cierto? Amén. Y para terminar, en Juan 11, 25, 26, lo que dice el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús a quien nosotros creímos, a quien nosotros seguimos. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Oremos, hermanos. Señor Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, eficaz y nos conmueve cada día, Señor. Sabemos que tú resucitaste de los muertos, Señor, y que nosotros si dormimos o si morimos, también resucitaremos, Señor, y esperamos a que tú vengas por nosotros, Señor. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, y esa fe no es vana, Señor. Hay muchos que te vieron, Señor, hay muchos testigos, tu palabra, Señor, lo dice, Señor. Y nosotros lo creemos porque nosotros lo recibimos también, recibimos ese evangelio y creemos en ello, Señor. Y debemos estar día a día, no solamente los domingos, Señor, día a día recordando eso y esperar tu venida, Señor. Esperarte con ansia, Señor. Tengamos nuestra mirada en ti siempre, Señor. En ti solamente. Y no permitamos también que cosas que nos puedan destruir como congregación puedan entrar a la iglesia, Señor. Te agradecemos, Padre, Señor, por tu gran amor, Señor, y porque un día volverás por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén.